Contamos con la presencia de Janet Bautista Manuel, representante del Grupo La Asunción de Santa María del Tule. Así también con Felipe Froilán Miguel López y Emma Loísa López Martínez por Santo Tomás Mazaltepec. De igual manera, contamos con la presencia del ciudadano Eleazar Pérez Cosmes y el ingeniero Mario Fernando Cosmes de Calpulalpan de Méndez. Buenos días, Saxi. Pariushi, dirían en Calpulalpan, ¿sí? Y Dios, Mazaltepec, ¿no? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Para nosotros es un honor estar con este grupo de personas que de manera autogestiva y de manera comunitaria han realizado una serie de proyectos que tienen que ver en torno al rescate, la revitalización y la enseñanza de la lengua originaria de sus comunidades. Quiero aclarar que se ha tomado como sede para llevar a cabo este evento, porque justamente en este lugar es donde se han iniciado algunos procesos con un grupo de adultos mayores que de alguna forma ellos, en lugar de tomar algún taller de cocina, algún taller de tejido, decidieron realizar un taller para el rescate y la revitalización de su lengua originaria, que en este caso es el zapoteco, acá en Santa María del Tule. También en el caso de Calpulalpan, igual, de manera autogestiva, empezaron a iniciar procesos, en este caso para la enseñanza del zapoteco como segunda lengua, porque en esta comunidad ya no hay hablantes. Desafortunadamente, el último hablante de esa variante murió hace un año aproximadamente. Y con los registros que se tenían de los dos hablantes que estaban todavía cuando se inició el proyecto, tres hablantes, es que creo uno era de Abejones, me parece, ¿no? Pero dos de Calpulalpan, propiamente. Con ellos no se podía hacer mucho en este sentido de enseñar la lengua, ya que eran adultos mayores, uno de ellos pues no veía y era algo complicado. Entonces se decidió, en este caso, trabajarlo de otra forma, ¿no? Y en el caso de Mazaltepec, un colectivo que de manera autogestiva inicia estos procesos y que igual se han presentado ante una serie de situaciones, dificultades para llevar a cabo este proceso. Sin embargo, de alguna forma han desarrollado grandes esfuerzos por revitalizar su lengua. Estas experiencias surgen precisamente de una manera comunitaria. No hay una institución detrás de ellos que los impulsó, sino fue una cuestión totalmente autogestiva, y si alguna institución se incorporó fue después del proceso. Es decir, ellos ya habían iniciado, y justamente por eso a nosotros nos honra presentar estas experiencias de manera general. En este panel, denominado Experiencias Comunitarias en Favor de las Lenguas Indígenas, estaremos iniciando con cada uno de los participantes que brevemente nos dirán la situación lingüística en la que se encuentra la lengua en su comunidad, es decir, que nos cuenten cómo se está dando este fenómeno de la lengua, en qué sentido está, si hay o no hay hablantes, y algunos aspectos generales para quienes nos están viendo en vivo y puedan ubicar también geográficamente estas comunidades. Por favor, entonces iniciamos así en ese mismo orden con el Tule, Calpulalpan y Mazaltepec, por favor. ¿Sí? Brevemente, la situación lingüística en la que se encuentra su comunidad y aspectos generales de ubicación. Gracias. Bueno, voy a empezar al revés. Ustedes saben que nuestro pueblo, Santa María del Tule, se encuentra a escasos 10 minutos de la ciudad de Oaxaca. Para mí fue bastante preocupante
ver la situación de mi pueblo, que solamente algunas personas hablaban el zapoteco. De esas algunas personas, les hablo de 15 personas que hablan el zapoteco, dentro de 75 personas que entienden el zapoteco. 75 personas entienden el zapoteco y solamente entre 15 y 16 personas lo hablan. Pero lo más preocupante de nuestra lengua, a mi manera de ver la situación, es que la sociedad influye mucho, porque lo vemos como una lengua muy vieja, como algo que ya no sirve, no es valorada. Nosotros hicimos un proyecto de unas señaletas en el espacio del jardín. No se han valorado esas señaletas, están muy deterioradas. Las personas que hablan zapoteco hablan entre ellas, pero los que entienden, pues qué padre, ríen con ellos. Y los que no entendemos algunas palabras nada más. Y la mayoría de la población y los niños no habla el zapoteco. Ahorita, afortunadamente, con los proyectos que se han dado en mi comunidad, que es la edición de un libro en el que podemos escribir, rayar, oír las voces de las abuelitas, viene con su disco integrado. Ya veo más interés. Ahorita en el Face estoy viendo a un señor que de repente publica: vamos a ver los pronombres el día de hoy, abusados. Y me voy al libro y veo que está aplicando lo que hicimos nosotros hace 4 años. También se hizo un software en coordinación con el CEDELIO, con el INALI, en ese tiempo, INALI, y se trató de que los niños se metieran a través de juegos didácticos a aprender el zapoteco. Pero viene la pandemia y nos echa todo abajo porque ya no hay clases y porque muy pocos empezaron a jugar con el software. Otros proyectos, les digo, esos 3 proyectos tenemos en la comunidad. A mí se me hacen muy, muy interesantes para seguir explotándolos, para que los niños sigan aprendiendo. Y de esos 3 proyectos, a mí la verdad al inicio me sentía muy triste porque decía, pues nadie lee el libro. Pero oh, sorpresa, cuando veo el Face y veo que una persona está mandando spots y diciendo, hoy vamos a ver cómo se dice toro, y hoy vamos a ver cómo se dice ave, guajolote, y así va dando de repente que él se acuerda. Y por otro lado, me sorprendió, la verdad, muchísimo, saber de 2 niños. Quería traerlos, pero me dijeron que por la pandemia solo podía traer a 2 adultas mayores que estuvieron en el taller. Y estos niños, con su mamá, que estuvo en el taller, que es una de las personas más jóvenes, tiene 46 años, está hablando ahorita el zapoteco con sus pequeños de 8 y 10 años. Bueno, yo digo, mucha gente no sabía de que en Tule, estando tan cerca de la ciudad, se hablaba el zapoteco. Y ahorita, gracias a la coordinación interinstitucional que ha habido, a la motivación de las personas adultas, pues ya se está reviviendo esa lengua muerta. Porque es bastante triste. Bueno, a mí se me hacía muy triste llegar a las fiestas de mi pueblo, a las bodas, a los bautizos, y ver que 5 señoras de esa edad hablaban y se carcajeaban de lo lindo. Y yo me quedaba viéndolas y decía, ¿qué dirán? Y veía a las otras hablando. Y hablando, ¿cómo les digo? Hablando groserías o hablando, como somos el típico mexicano, hablando en doble sentido. Y yo decía, ¿y ellas qué estarán diciendo?
haciendo el mole, moviendo los higaditos, pero ellas hablando. Y les preguntaba, y veía la diferencia de educación entre los que somos más jóvenes, que hablábamos de una cosa, y las adultas mayores, que sus palabras en zapoteco eran llenas de cultura, de educación. Y nosotros los jóvenes teníamos nuestra educación está muy mal. Y de ahí empiezan a hacer los proyectos, la motivación de mi parte, de empezar a rescatar nuestra lengua, por nuestra educación, por nuestra cultura. Probablemente después, a mí se me antoja pensar en que sea nuestra vestimenta. Ahorita solamente queda nuestro rebozo para ir a misa, para morirnos también, porque para ir a misa tenemos que llevar nuestro rebozo de una manera, y cuando nos morimos nos los ponen en nuestro cajón de otra manera. Y esas pequeñas cosas las he aprendido con ellas. Yo creo que si no me hubiese involucrado en esta tarea del rescate de nuestra lengua, nunca hubiera sabido eso. Nunca me hubiera imaginado cómo está nuestra educación entre un grupo y otro, cómo son nuestras costumbres de muerte, de vida, de fiesta, porque vamos a la fiesta con nuestros rebozos enrollados y morimos con nuestros rebozos como vírgenes, y nos ponemos los grandes aretes que ahorita ya no se pueden, y ya no usamos las blusas de cajón, y ya no usamos el enredo. Eso ya se murió, y yo quisiera que nuestra lengua nunca muera. Quisiera que los medios modernos, el Face, la comunicación, sea una herramienta, o mejor dicho, es una herramienta muy necesaria para reactivar nuestra lengua, para reactivar nuestra vestimenta, para reactivar nuestras costumbres, para reactivar nuestra cultura, para reactivar nuestra educación. Muchísimas gracias, licenciada Janet. Bueno, continuamos con los compañeros que vienen de Capulalpa, que ciertamente no es una comunidad que está dentro de los valles centrales, pero por la experiencia que ellos nos van a presentar ahorita, se les invitó a este primer encuentro de experiencias a favor de las lenguas indígenas. Adelante, por favor. Son de las pocas palabras que yo he aprendido en nuestra enseñanza, pero que estamos haciendo el esfuerzo porque nuestra lengua, nuestra variante en nuestra comunidad se recupere. Primeramente quisiera expresarles pues un saludo de nuestra comunidad Capulalpan de Méndez, un saludo de nuestras autoridades, para las autoridades del Tule, para las autoridades del INPI, para nuestro maestro, querido maestro Salvador, y para todos, para todas, un saludo de nuestra comunidad, de nuestras autoridades. Somos miembros de una asociación civil. Don Eleazar Pérez es el presidente de la Comisión de Vigilancia, su servidor es un presidente de la asociación, y nos hemos interesado en recuperar nuestra lengua materna. He preparado una presentación, si se puede ver. Me voy a parar para que, con su permiso. Muy bien. Bueno, nuestra comunidad se encuentra enclavada en la Sierra Juárez, a 2040 metros sobre el nivel del mar, y está a 73 kilómetros de la ciudad. Es una comunidad, pues para nosotros, bellísima, al que están invitados a asistir, y pues con mucho frío, así es de que les traemos un poquito de ese frío de allá de Capulalpan. Nuestra comunidad se formó por ahí del año 1200 de nuestra era, y en un lugar que se denominaba Lodina, que significa ojo de agua en zapoteco.
y que ahora se le conoce como Los Sabinos. Es un centro de recreación de la comunidad. Lo que es la colonia, ustedes saben la historia más que yo, la colonia dejó dentro de nuestra comunidad un bello templo, un templo dominico, y algunas costumbres, y quiso imponer su lengua. De hecho, lo hizo. Pero nuestro zapoteco no murió ahí. Se fue a la colonia y quedó nuestros hablantes, nuestros ancestros, nuestros abuelos que hablaban el zapoteco. Pero este zapoteco, como ya se comentó aquí, ha sido discriminado, ha sido marginado, ha sido castigado. En las instituciones educativas no se permitía a los niños que hablaban el zapoteco porque decía que tenían que aprender la lengua española, porque eso era lo que les iba a abrir el futuro. Y poco a poco se fue perdiendo. Absorbido también el zapoteco por lo que le conocemos como modernidad. O sea, todo lo nuevo, estamos más preocupados por aprender el inglés, que no es una lengua mala, que no debemos, que no tenemos por qué señalarla así, sino por el contrario, ampliar nuestro conocimiento, pero no olvidar nuestro pasado. Eso es lo que nosotros pensamos desde un principio hacer. Por eso es que nos dedicamos a buscar alternativas. En nuestra comunidad, como refería el maestro Salvador, hasta 1985 quedaban 4 hablantes. Personas mayores de edad, con problemas de salud, de difícil disponibilidad para que pudieran enseñar a los niños. Entonces nos enfrentamos a esa situación difícil. ¿Cómo hacer? Ya de hecho con eso nuestra lengua se estaba muriendo, nuestra variante en nuestra comunidad se estaba muriendo. Ya los demás habitantes de la comunidad ya no lo hablaban. Y nos enfrentamos a esta cuestión de qué hacer. Bueno, para empezar, en el 2015, ustedes saben que nuestro pueblo está denominado como pueblo mágico. Bien, durante este proceso se elige a la señorita pueblo mágico cada año. Y la señorita pueblo mágico de 2015 tuvo la iniciativa de empezar a revitalizar la lengua. Desafortunadamente, porque sucede, con perdón de nuestras autoridades aquí, perdón de las autoridades también en Capullalpa anteriores, no lo apoyaron, no le dieron seguimiento, no le dieron el apoyo suficiente como para que pudiera impulsar la lengua. Entonces, lo que hizo ella, bueno, fue apoyarse en su familia y personas tan bondadosas de instituciones que pudieron, que apoyaron en ese momento, la apoyaron en ese momento como Cedelio y como la EMBIO. Se logró que estudiantes de la EMBIO estuvieran en la comunidad haciendo sus prácticas y empezaron a levantar un pequeño censo acerca de las palabras que en ese momento los habitantes, los señores mayores que todavía existían, empezaron a transmitir. Ese fue el primer paso, aunque se hicieron intentos antes, pues este fue el primer paso quizás más sólido que se dio. Pasó el 2016 y se dejó. ¿Por qué? Porque la señorita Pueblo Mágico duró un año, pasó a una institución superior a estudiar y se dejó. Pero en el 2017, la nueva señorita Pueblo Mágico retomó el tema, pero de nuevo se encontraba sola. El apoyo de la comunidad, de las autoridades, no era lo suficiente como para que pudiera tener fuerza. Fue entonces cuando nuestra asociación civil, que dentro de las líneas de acción está la cultura, el rescate de nuestra cultura, decidimos participar. Y entonces iniciamos un proceso de conocer, más que nada, porque pues nosotros, personas mayores que nuestra vida
hablamos el zapoteco, pero que teníamos la intención de recuperarlo, empezamos a investigar, a ver cómo podíamos hacerlo. Entonces, un estudiante de los que habían ido a Capulalpan, que ahora ya era un profesionista, nos apoyó y nos ayudó para entonar el himno nacional. Quizás aquí también esta comunidad se acostumbre que en las festividades de independencia, el 15 y 16 de septiembre, se entona el himno nacional por una América y su coro. Bueno, esta América es de las escuelas, se elige a una niña que canta bien, con otras niñas que la acompañan, y entonan el himno nacional en su versión completa. Es decir, 4 estrofas, el coro, 4 estrofas, y entonces en el 2017, con el apoyo de este licenciado ya, el licenciado Azael, se cantó el himno nacional por primera vez en nuestra comunidad en Zapoteco. Este evento se repitió en el 2018. Y entonces la comunidad empezó a sentir. Dijeron, qué hermoso se oye que los niños y las niñas, en este caso, canten el himno nacional. Y empezó a sentir eso, y eso es lo que no había, y por eso no se le daba el apoyo a las personas, a las señoritas que hicieron este trabajo. Esta versión del himno nacional era de la ENVIO, porque el maestro, el licenciado, era egresado de la ENVIO. Entonces, cuando lo presentamos a la ENVIO, muy orgullosos que ya habíamos logrado cantar el himno nacional, nos dijeron, sí, pero esa versión es nuestra. Ustedes tienen que encontrar su versión. Y entonces, bueno, se nos dijo el ánimo y dijimos, bueno, sí es cierto, ¿no? Es cierto. Entonces, pero, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacerle? Buscamos apoyo. Seguimos buscando apoyo, encontramos y nos integramos a lo que es el ciclo, el Comité Institucional para las Culturas y las Lenguas de Oaxaca, y ahí conocimos a excelentes personas, excelentes profesionistas, trabajadores de este valor tan importante como es las lenguas. Ahí conocimos al maestro Salvador, aquí presente, de Cedelio. Ahí conocimos al maestro Nicandro, del INALI, y empezamos a trabajar con ellos, y más que nada empezamos nosotros a entender qué es lo que se necesita. Cuando vimos lo de la respuesta de la comunidad ante la expresión del himno nacional, empezamos a ver que efectivamente lo que se necesita es sensibilizar a la población. Que la gente lo sienta como suyo, que sienta que eso es propio. Y entonces, y que vea que eso es parte de su cultura. Estamos muy entretenidos en muchas cosas, aprendiendo el internet, intentando WhatsApp, etcétera, etcétera. Pero no ve qué es lo que sucedió, o lo valioso que tenemos en nuestras culturas. Y a partir de entonces, trabajando con el maestro Nicandro, se hizo un proyecto de sensibilización en la comunidad. Esa sensibilización comprendió 3 puntos. La primera, pláticas y conferencias a la mayor parte que pudiéramos hacer. El segundo fue lo que llamamos un paisaje lingüístico, aunque pues es el inicio de un paisaje lingüístico. Y tercero, pues el himno nacional en nuestra variante. Y así tuvimos un convenio con el INALI, pero como les platico, teníamos el convenio, pero no teníamos los hablantes. Entonces, ¿cómo hacerle? Bien, nos apoyaron, como mencionaba el Cedelio, el INALI, pero ¿qué hacer? Porque necesitamos enseñar nuestra variante. Acudimos con el apoyo de Cedelio, acudimos a la ENVIO, a la Escuela Normal Bilingüe de Tahuachahuaya, sí, ¿verdad? Tahuachahuaya. Acudimos a ellos y nos dijeron, miren, según los estudios, los análisis y lo que tenemos es que hay comunidades que hablan la variante de Capulalpan. Dentro de ellas se encuentra la comunidad de Jaltianguis, Santa María Jaltianguis. Bueno, pero ahora, ¿por qué? Nosotros nos quedamos con la duda, bueno, ¿por qué? Vamos a investigar por qué, y encontramos que efectivamente la comunidad de Jaltianguis y Capulalpan tenía mucha relación de trabajo. Había mucha
relación anteriormente de que las personas de Jaltián y Zacapulalpan y había comercio entre ambas comunidades. Entonces, por esa razón se hablaba la misma variante. Hicimos gestiones, nos apoyó de nuevo el maestro Salvador. Fuimos ante las autoridades de Jaltianguis, les planteamos la situación. Dijeron, bueno, también nosotros queremos impulsar nuestra lengua. Bueno, entonces, ¿por qué no hacemos un convenio? Y el 28 de noviembre del 18 se firmó un convenio entre Capulalpan y Jaltianguis para que nos apoyáramos mutuamente en la revitalización de nuestras lenguas. Afortunadamente ellos tienen varios hablantes, pero como hace rato comentaba compañera de Tule, ellos no escriben, únicamente lo hablan. En el caso del maestro que enseguida les voy a presentar, él sí lo escribe, y lo escribe quizás con todas las deficiencias que pueda tener un aprendizaje de esa naturaleza, porque es difícil, porque lo estamos viendo, pero lo escribe y de esa manera se puede transmitir. Bien, entonces a partir de entonces contamos con el maestro Cruz García Hernández, que es el que nos está apoyando para revitalizar nuestra lengua y nuestra comunidad. Continuando con el proyecto del INPI, se hizo el trabajo de sensibilización, haciendo pláticas a las autoridades municipales, haciendo pláticas a los jóvenes de primaria, secundaria, y en fin, y nos apoyó también la Secretaría de Asuntos Indígenas, que así se llamaba entonces, el Instituto Lingüístico de Verano. Fueron personas allá a explicarnos, a decirnos toda esta parte que les platico. Bien, y se hicieron letreros que están en zapoteco, en español y en inglés, por la cuestión de que es pueblo mágico, y se hicieron letreros sobre madera, que están en distintas partes de la comunidad. Se levantó un censo acerca de los parajes, de los lugares así comunes, que se les conocía anteriormente en zapoteco, y que en este trabajo se hizo el levantamiento para tener un mapa donde ubicar los parajes con su nombre en zapoteco y además su equivalencia en español. Ese trabajo se hizo y se mandó a imprimir lonas que se pusieron en el Museo Comunal, en el Palacio Municipal, la primaria, la Casa de la Cultura, el Comisariado de Bienes Comunales, etc. Se pusieron varios puntos, porque para que la gente volviera a pensar en esos lugares con sus nombres originales. El himno nacional, el maestro ya nos hizo una versión de nuestro himno nacional. Y entonces se entonó a partir del 2019, ya se entonó nuestro himno nacional. Y entonces ahora sí ya sentimos como que eso es propio, eso es nuestro. Y como ese himno es nuestro, queremos impulsarlo más. Entonces lo que queremos es hacer una grabación de calidad. Aquí nos está apoyando la estación, la XCGLO de la TAO, para hacer una grabación de calidad que pueda servir para referencia. Y el himno, ya tenemos el compromiso de las autoridades de nuestro pueblo, que se va a cantar en la primaria, en todas las escuelas. Y en todos los lugares donde se haya una ceremonia cívica, se va a cantar el himno nacional en zapoteco, nuestra variante. Ya hay este compromiso y esperemos cumplir solamente con la grabación para que se pueda difundir. Por otra parte, también hemos participado, nos ha ayudado lo que es ahora CEPIA, que era en la Secretaría de Asuntos Indígenas, nos ha apoyado y hemos participado en los programas de lenguas vivas, tanto en el 2019 como en el 2021. Aquí se generó un grupo de 20 niños, niñas, todos, bueno, ahora ya rebasan los 18 años, todo, pero en su momento tenían 15, 16 para abajo. Había niños hasta de 5 años, pero aprendían, todos estaban empeñados y esto ayudó mucho. Este grupo se conserva todavía, ahora se llama Inerio, Tizaquerio, así se llama, Aprendiendo Zapoteco. Y bueno, se hizo una evaluación aquí ante las autoridades municipales. Todo esto lo comento porque es bien importante que las autoridades municipales estén involucradas. Si no hay apoyo de las autoridades municipales, tengan por seguro que esto no va a poder realizarse. Y llegó el COVID. Desafortunadamente en el 20 llegó el COVID. Pero en el 21, en el 20
se incorporó a este grupo la profesora Olivia Pacheco Bautista, e hicimos un grupo para presentar un proyecto al INPI. Este proyecto del INPI se solicitó en el 20, pero nos autorizaron en el 21, precisamente por lo del COVID. Pero estábamos en aislamiento por pandemia, y todavía nuestra comunidad no tiene clases regulares presenciales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacíamos? Bueno, pensamos, los niños ya están en clases a distancia porque así los obligó el COVID. Ya tienen equipo, ya tienen el enlace de internet. Entonces le dijimos al maestro, oiga maestro, usted puede hacer la clase a distancia. Y como comprenderán, pues el maestro es un campesino y no es por demeritarlo, pero le ha costado mucho trabajo. Al contrario, yo creo que es de reconocerle el esfuerzo que ha hecho, porque con todas esas dificultades está dando clases desde entonces, está dando clases. Esto estamos a partir del 28 de marzo del 21, que es cuando iniciaba la Semana Santa. Entonces él empezó a dar las clases a distancia y así continuamos. En el 21, de hecho, las clases se dieron a distancia, dentro del programa del INPI y dentro del grupo de Ineria Tizaqueri. Ok, bueno, y cada vez que digo ok, el maestro me dice, ok, dice el gringo. O sea, como para llamarme la atención de que vas por otro lado. Muy bien, bueno, entonces, pero se ha querido ayudar al maestro para que se siga preparando. Entonces el maestro Salvador nos ha ayudado en ese aspecto, dándole capacitación al maestro en técnicas de enseñanza, y en algunos puntos también el maestro ha recabado algunos puntos de palabras que ha grabado, y tuvimos un taller muy interesante. Un taller muy interesante que a través del maestro Salvador también logramos la participación del maestro Amador Teodosio Olivares. Quizá algunos de ustedes lo conozcan. Es un maestro excelente que tiene un conocimiento muy amplio de fonética. Nos dio un taller durante una semana en donde asistió el maestro y asistió el grupo pequeño, asistió y realmente nos ilustró sobre muchas cosas. Pero continuamos. En noviembre del año pasado, bueno, el INPI entregó los incentivos que estaban comprometidos, y los niños de primaria y preescolar, porque en este grupo con el INPI participa 2 grupos de preescolar, los 2 del tercero, y primero, segundo y tercero de primaria. Nuestro proyecto en sí se ha enfocado a los niños y a los jóvenes, porque son los que, en primer lugar, son más espontáneos, aprenden más rápidamente, y pues es el futuro. De hecho, a ellos, si los aprenden ahora, estamos seguros que en el futuro lo van a seguir practicando o fomentando. Por eso nos hemos enfocado a ese nivel, a la parte del nivel básico de educación. Bueno, en este caso, los beneficiarios del programa fueron 110 niñas y niños, como decía, de preescolar y primaria. Y en el 2022, bueno, las autoridades, el maestro, los padres de familia, los niños, decidimos continuar y seguimos en estas clases a distancia en los meses de enero hasta marzo. Y también estamos haciendo gestiones para continuar hasta el fin de año, ya sea presencial o ya sea a distancia. Bueno, este grupo, como decía, también tiene que retribuirle algo a la comunidad, porque si la comunidad los está apoyando, esa es la filosofía que se tiene en las comunidades, de dar su texto. Por eso dicen las autoridades, aunque sean niños, dan su texto. Y es la parte donde aquí este grupo da su texto. Participó con canto, cantos a la madre en zapoteco el 10 de mayo del año pasado. También en el cambio de autoridades, puesto que no había escuelas. Bueno, escuelas sí hay, ¿no? Pero no estaban los niños asistiendo a las escuelas. Entonces, los niños que originalmente son los que presentan la escolta y el himno, pues no se podía. Entonces, este grupo fue el que soportó esa actividad a la autoridad. Y se participó en la guelaguetza,
en las fiestas de independencia, en el aniversario del Pueblo Mágico, en el natalicio de Miguel Méndez, que es nuestro héroe local, y en los eventos de medicina tradicional. Bueno, pues ya me pasé con el tiempo hablando. El camino es largo y escabroso, pero ya empezamos y avanzamos. Tal vez poco a poco, pero avanzamos. Lo único que quiero dejarles, nada más como última reflexión, es un pensamiento. Levanta la vista al cielo y elige la estrella más hermosa. Esfuérzate por alcanzarla. Quizás nunca lo logres, pero tus pies subirán cada vez más lejos del suelo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, ahora continuamos con los compañeros Felipe y Emma. Tuy tani la tani tintlan. Tuy gun la tatin tintlan. Tu vini jitan gun en la tlan tatintim. Ati dera vengurtlan. Pero asangan tichatlan. ¿Quién hablará por nosotros? ¿Quién lo hará si no lo hacemos nosotros? Nuestros abuelos ya se fueron, pero nos dejaron su lengua. Nata digo patna, la chipchin. Tadio paneta kadika tartina, chichitetna lata, tardulo na tartina chin, netisa tetna. Cuento raka salvera, ay subin bichi. Silari, chinya juber, kadika gukanot na tardulo na tartina chin, netisa. Buenas tardes, hermanos, hermanas de otros pueblos que hablan una lengua originaria. Llegamos a este lugar, venimos del pueblo de Santo Tomás Mazaltepec, donde se da la mazorca, se hacen las tlayudas, el queso. Venimos a contarles cómo vivimos, cómo hablamos el zapoteco. De acuerdo a los documentos históricos, Santo Tomás Mazaltepec se funda en la época prehispánica, de acuerdo a los lugares sagrados que todavía conservamos en nuestra comunidad. En la época de la colonia, lo reconoce el virrey como un pueblo de naturales en el año de 1600. Perteneció a la corregiduría del pueblo de Guasolotitlán, hoy San Pablo Huitzol. Nuestra lengua ha sido afectada por los programas educativos de castellanización. Han intentado matarla. Sin embargo, nuestros abuelos, nuestras abuelas lo han defendido. Y por lo tanto, debido a esa resistencia, aún hoy en día, en Santo Tomás Mazaltepec, el 48.05% todavía habla. Los hablantes de 35 años en adelante todavía lo hablamos. Nuestra primera lengua es el zapoteco. Bien, como parte de este colectivo cultural, nos conformamos, gracias a la regidora de Educación oficialmente, como colectivo. Integramos el colectivo profesores, profesoras, jóvenes, abogados, estudiantes de diferentes centros educativos del país y del estado. El colectivo surge hace más o menos 25 años. Fuimos los jóvenes de aquel entonces, quienes pues con muchas ganas de que nuestro zapoteco se preservara, porque vimos de que nuestros niños ya lo habían perdido. Hoy en día el colectivo se reúne todos los sábados a analizar, a platicar y a planear los trabajos. Los jóvenes que ahora pues somos adultos, en aquel tiempo empezamos los trabajos primeramente conformando un grupo de danza. Después llegamos a una delegación, traemos también a nuestro representante, tenemos una delegación de Guelaguetza, el fandango zapoteco de Mazaltepec se presenta también en la Guelaguetza,
Se encuentra nuestro representante con nosotros, el licenciado Natán, que es el que nos ha coordinado después de muchos años. En el trayecto, pues, nos hemos encontrado con la cuestión de la resistencia de nuestras autoridades, primeramente, porque ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil llegar al colectivo, con todos los antecedentes que estoy platicando. Pues nos enfrentamos primeramente con que nos cerraban las puertas de nuestro municipio, al decir que nosotros éramos jóvenes sin qué hacer, que el zapoteco ya no servía, que no tenía, que querían el español y que querían que el pueblo saliera adelante, pero no a través de nuestra historia, a través de nuestro lenguaje, sino que a través de la modernidad, entre comillas. Nosotros, necios, seguimos trabajando. Hemos logrado varias cosas en la comunidad. Primeramente, el logro más importante fue tener la delegación representativa de nuestra comunidad. De ahí logramos de que todos los días 21 de diciembre, nuestra fiesta patronal, las mujeres se vistan de nuestro traje típico. Logramos con mucho también pleito con las personas, ahí les llamamos el culto religioso, que sustituye a lo que es las mayordomías. Entonces se logró de que todas las mujeres y los hombres que participan en la festividad también porten el traje típico, porque en nuestra comunidad acabamos de perder a la última anciana que portaba el traje típico todos los días, que era su ropa de diario. Entonces esa parte también nos preocupa y lo retomamos. En cuestión del colectivo, por invitación de la regidora de Cultura de nuestra comunidad, que también presente con nosotros, conformamos el colectivo en forma oficial, reconocidos por el Cabildo Municipal de actual, y ahí nos juntamos todos los que de alguna manera hemos trabajado en la comunidad, con la lengua, con la danza, con la cuestión del rescate y preservación del traje típico. También tenemos ahí un libro que ya se hizo hace algunos años, más o menos 10, también con la participación de algunos compañeros, jóvenes también. Tenemos algunos antecedentes, pero ahora con el colectivo que ya está integrado, logramos después de 20 años de trabajo, un poco más, la conformación de un colectivo cultural reconocido en nuestro municipio por nosotros mismos, por nuestros usos y costumbres, pues como es la sesión de cabildo y la asamblea general. Hemos logrado que un porcentaje de la comunidad cambie la manera de pensar, de decir que la lengua sí sirve, sí funciona. Entonces, para nosotros es un gran logro de que se conforme este colectivo. Dentro de los trabajos también que realizamos nosotros es visitar a las personas mayores, buscar información. Tenemos 3 vertientes de trabajo, le llamamos nosotros. El primero, que ya estamos avanzando y que es respecto a la lengua, es la integración de una escuela comunitaria para la enseñanza del zapoteco. En esa escuela comunitaria vamos a retomar también nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras formas de organizarnos, porque los niños están perdiendo esa identidad de nuestra comunidad. Nuestra comunidad poco a poco también pierde la cuestión de los servicios, la cuestión del tequio. Entonces nos preocupa ese lado. Y esa escuela que vamos a iniciar y vamos a dar ya un arranque la semana próxima que viene, vamos a dar ya el arranque del inicio de nuestra escuela con 50 niños de nuestra comunidad, y somos 6 ya hablantes que vamos a ser los maestros, pero ahorita estamos en el proceso ya de planeación de nuestro trabajo. La otra vertiente es la cuestión del traje típico, que no se pierda, la cuestión también de la historia. Estamos trabajando con algunos historiadores, estamos rescatando nuestros archivos. Tenemos archivos, tenemos
ni lo sabíamos. Yo, en forma personal, fui secretario municipal, entonces descubro que hay archivos que datan de nuestros inicios, ¿no? De los años 1590, de los años 1600. Ya el colectivo los ha empezado a analizar. Hemos también buscado algunos libros. En nuestra comunidad llegaron autores también a trabajar de algunos años. Por ahí tenemos a Philip Adam, por ejemplo, un estadounidense que trabajó con discos agrarios en Valle de Oaxaca. Entonces estamos avanzando en la cuestión histórica, queremos escribir nuestra historia desde nuestro punto de vista de nosotros, no desde el punto de vista de un extranjero o de alguna persona de otro autor, sino nosotros como hablantes y como zapotecos queremos escribir nuestra propia historia con fundamentos. Vamos trabajando ese lado. La otra vertiente es el territorio. ¿Cómo nosotros vemos el territorio? ¿Cómo los pueblos originarios vemos nuestro territorio? Porque lo vemos como parte de nosotros, como parte de nuestras entrañas, y lo hemos venido defendiendo. Nuestra comunidad tiene una tradición de haber defendido a nuestro territorio desde muchos años, y nosotros también queremos hablar de esa parte. También tenemos un problema de deterioro ambiental, de corte de leña verde, de manera pues inconsciente. Entonces toda esa parte queremos también trabajar la cuestión de la ecología. Esos son los trabajos del colectivo que puedo comentarles en la primera parte, y mi compañera pues va a seguir comentando. Kami kata tu pernah roh celasna tu kami kami kita nani kan bisa jiji temas jiade kacin ni sukai nas tela patelua nu termini kata roh celasna tu rambo ni ram malas na nu ni lanu tawa chunda jarosia tu tanina tu jatu skar tu lesh kando Rakarami ma, karami kunni, karano kunni, ne rakarami lasse. Kani karika meti lujiji te tisa. Rola katija. Wenash ni tisa. Tusedi ti kakameti nyako. Kani kabrika jis liu. Kami kul. Kani kami kalay nokan. Akakan kakuan. Uchi ngajapar. Lora kawikan. Lo kalika rakabangan hika cirikan kalika wakan kaci orbeo orbisa kan usul te tipsi neja zabalaste lo que pati charni wala ro ye zabalaste sini hila kalika ruchina chiki. Nosotros como colectivo estamos interesados en la revitalización de nuestra lengua materna, ya que Santo Tomás Mazaltepec es el último pueblo al norte del Valle de Etla que conservamos nuestra lengua. En todo el Valle Teco es el último. Por la resistencia de los abuelos, aún se conserva nuestra lengua. Nos preocupa porque la niñez no lo practica. Nosotros no queremos que se pierda. Nos hemos reunido para platicar, para crear una escuela comunitaria de nuestro zapoteco que enseñe a los niños, niñas, jóvenes y demás interesados que aprendan a través de la cotidianidad de sus habitantes, nuestro Tizá. Es importante conservarla para rescatar la cosmovisión de nuestros abuelos, el conocimiento, la medicina tradicional, el cultivo de la tierra, la medición del tiempo en lunas y soles, y también la parte espiritual. Así también darle también un enfoque científico, ya que está comprobado que nosotros, los seres humanos, que dominamos 3 o más lenguas, desarrollamos más nuestra inteligencia. Por lo tanto, nosotros consideramos que el hablar una lengua originaria no nos limita, al contrario, nos ayuda a desarrollarnos mejor como seres humanos,
Y de ahí nace esta iniciativa de nuestro colectivo para trabajar este proyecto llamado Fortalecer y Revitalizar la Lengua Zapoteca Tizá, variante de Santo Tomás Mazaltepec, a través de talleres a niños, adolescentes de la comunidad. Así también, por medio de estos talleres, trabajar materiales. De hecho, ya estamos trabajando material didáctico, como son ruletas, loterías, cuentos, láminas, en lengua zapoteca, y eso que facilite la enseñanza a los niños, sobre todo a los niños y a los jóvenes que deseen aprenderlo. Lanzamos una convocatoria a nivel comunidad y por ahorita ya tenemos entre 50 y 60 niños inscritos ya para dar arranque con el taller, dividir los grupos y dar inicio la próxima semana. Agradecemos de antemano al director del INPI, al gestor, a Seferino Mendoza, al arquitecto María del Rosario, que son los que nos han animado a trabajar el proyecto y sobre todo a llevarlo a la práctica. Agradecemos a todos ustedes también aquí presentes porque nos comparten sus conocimientos, nos comparten su experiencia y de ahí nosotros vamos a retomar cada una de esos que son aprendizajes para nosotros. Les agradecemos mucho la atención y pues aquí estamos con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Emma. Nada más quiero aquí hablar un poquito en cuestión de la escuela comunitaria que vamos a iniciar. Es uno de los mayores logros de nuestra comunidad, pienso, de nosotros como colectivo, de que iniciemos ya una escuela donde enseñe nuestra lengua y nuestras tradiciones. Y retomamos lo que dicen las leyes, porque hay argumentos también. Nos hemos valido de los argumentos legales para defender la lengua, para animar a nuestra población, porque la resistencia con la que nos enfrentamos fue mucha. Gracias a argumentos legales también que nosotros hemos compartido con la gente, pues se ha logrado. Y al tener una respuesta grande en la población de mandarnos a sus niños, nosotros, a pesar de la pandemia, vamos a dar comienzo ya con nuestra escuela comunitaria. Y eso es lo que yo quiero realzar en este momento, el logro pues de mis compañeros, sobre todo que sin algún cambio económico, pues estamos trabajando, sobre todo los jóvenes. Los jóvenes han sido una fuerza para nosotros, porque son los que nos impulsan, son los que nos orientan, son los que tienen el conocimiento, muchos de ellos que están estudiando. Por ejemplo, tenemos dentro del colectivo a compañeros que están estudiando en la UNAM, entonces son los que nos orientan, nos dan la certeza jurídica de lo que estamos haciendo. Y es bueno de realzar esa parte, porque los pueblos originarios, dice la Constitución, que tenemos derecho a nuestra educación que queramos y que a nosotros nos parezca buena, ¿no? Y lo dice la OIT también, lo dice también los acuerdos internacionales sobre la lengua, y tenemos que valernos también de esa parte. Tenemos que valernos de la cuestión jurídica, de que sí tenemos fundamentos jurídicos como pueblos originarios, que muchas veces no nos los quieren decir o no lo sabemos, de que nosotros pues tenemos la libre determinación de trabajar. Muchas gracias. Bueno, de hecho, acá en esta compartencia de experiencias, que todas, como dije en un principio, son autogestivas y comunitarias, en este proceso en el cual ustedes están reactivando la lengua originaria en sus comunidades, y en el entendido de que no han esperado mucho de las instituciones, sino que lo han hecho ustedes de manera comunitaria, de manera autogestiva. Muchas comunidades a veces esperan a que llegue la institución a promover estos procesos que se lleven a cabo, y si no hay recursos, pues simplemente no se hace nada.
Sin embargo, justamente ustedes están acá porque ha sido todo lo contrario, es decir, desde la iniciativa de una o dos personas, de un colectivo, o quizás ya el involucramiento de las fuerzas vivas existentes en la comunidad, como en el caso del Tule, en su momento participó el Comité del Árbol, ¿sí? O en el caso de Capulalpa, que nos hablan sobre la participación del Comité de Pueblos Mágicos o la Asociación de Profesionistas, la Asociación Civil de Profesionistas y Profesionales de Capulalpa, o el colectivo que han iniciado en Mazaltepec y en esta ocasión con el apoyo ya de una regiduría, ¿sí? La pregunta nodal en este caso sería, para que las demás comunidades que nos están escuchando o aquí los presentes, es saber cuál es el mayor reto o problema en el que ustedes se han enfrentado y cómo lo han solucionado, ¿sí? Porque estamos hablando de proyectos totalmente comunitarios y autogestivos. Entonces sí, nos gustaría saber en este sentido justamente cuál es el mayor problema que han tenido en este proceso y cómo lo han solventado ustedes. Esto con la intención de que quienes nos están viendo, nos están escuchando, también sepan que ustedes han tenido que batallar, que han tenido que nadar contra corriente y que nada ha sido fácil, y sin embargo sí tienen ya experiencias y logros que contar. Adelante, licenciada. Bueno, sí ha sido una tarea difícil desde que empieza uno a hacer un taller con los adultos mayores, es una tarea muy difícil. ¿Por qué? Porque está la familia que nos dice, si algo le pasa a mi mamá, a mi tía, te hago responsable. Aunque los abuelitos vayan muy felices a un taller, la familia nos dice, si algo le pasa, es tu responsabilidad. Nosotros empezamos con talleres en el año 2014, en donde la autoridad nos estuvo apoyando mucho con el espacio y el material didáctico. Y me encontré con ese problema de tener esa responsabilidad de los abuelitos. El irlos a dejar a su casa, porque terminaba un taller ya muy tarde, entonces sí me daba miedo que algo le pasara a algún abuelito, porque le hablo de señoras más grandes de las dos que están aquí. Me encontré con otro problema. Cuando termina ese trienio, viene otra autoridad municipal, el cambio de la autoridad municipal, que me dice, ¿sabes qué? Eso queda en segundo término, el zapoteco ya está obsoleto, el zapoteco ya no sirve, el zapoteco ya no se usa. Otra situación fue la indiferencia de la población joven, que me decía, no, eso, ven, aprende y después te vuelves un maestro para los demás niños. No, yo no. Entonces, tuvimos que despedirle a las señoras que nos apoyaran con un grupo de 12 niños para que les enseñaran el zapoteco dentro de esos talleres. Les hablo que esto fue del 2014 al 2020, esto se lleva años. Otra situación es que después con los proyectos teníamos que grabar, no teníamos el recurso para llevar a las abuelitas al Cedelgio. Otro de los problemas, yo siento, es la situación económica. Si no contamos con los materiales necesarios para grabar, al menos en nuestro caso, que teníamos que trasladarnos a otra comunidad para hacer las grabaciones de nuestra lengua. Y para mí, lo más triste es la indiferencia de nuestra población y en algunos casos de nuestras autoridades. Y aprovecho la oportunidad, aquí el colectivo están con una creo ustedes también se apoyan con la señorita Reina del Pueblo Mágico. Y se me ocurrieron muchas cosas que podemos hacer ahorita con la autoridad municipal, pensando en toda esa problemática que se presenta, ¿no? En toda esa apatía que tienen las personas para retomar nuestra lengua.
Y gracias por estas experiencias que se me han ocurrido muchas ideas. Nosotros creo que tenemos mucho material. Lo único que tenemos que hacer es podernos de acuerdo con las instancias, con las instituciones, con la presencia municipal, que ya en otras ocasiones nos hemos puesto, afortunadamente hemos tenido el apoyo, y creo que de ahí podemos bajar a la demás población para que no nos sea tan difícil llegarle a la demás población. Yo el día de ayer, señor presidente municipal, oí un mensaje que usted da al pueblo, y retomando la experiencia de aquí de los señores, yo decía, ¿y por qué no se me ocurrió ir a decirle al presidente municipal que ese mensaje también fuera en zapoteco? Dio usted su mensaje, se veía nuestro parque hermoso, nuestro municipio, bien bonito. Y nuestra identidad, hubiera sido padrísimo que también ese mensaje hubiera sido en zapoteco. Hay mucha gente en las redes, lo iba a ver, se iba a seguir viendo, y eso iba a suavizar toda la problemática ante la que nos enfrentamos los adultos mayores y yo, que tenemos para entrarle a los niños, a los jóvenes, a la sociedad. Bien, buenas tardes. Agradezco este espacio que me brindan para, en primer lugar, agradecer a todas las personas adultas que participan en esta loable tarea. Pero quiero agradecer más a las autoridades municipales que han retomado este reto. Con orgullo sentimos cuando nuestra Presidenta de la República, a nivel internacional, presume a Oaxaca. Dice que Oaxaca es el estado más rico que hay en cuanto a cultura. Somos un estado pluricultural, tenemos una inmensa riqueza, pero en la realidad, en el terreno, en estos momentos se conmueve uno al darse cuenta de que todo nuestro estado, con la cultura zapoteca, mazateca, mije y todo eso, se está perdiendo el tesoro de los oaxaqueños, que es su lengua madre. Se ha perdido nuestra indumentaria y estamos, si no cuidamos más, perderemos nuestra gastronomía, estamos perdiendo nuestra identidad. Actualmente, en la parte política, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo le da vida otra vez a los pueblos originarios cuando les dice que si no hay consultas no podrán ser acreedores a un servicio o a que vengan a utilizar nuestro patrimonio natural. ¿Cómo vamos a defendernos si nos llamamos zapotecos y ya no tenemos nuestra lengua? Para ello es cuestión de reflexión, es cuestión de análisis para decir qué está pasando con mi casa, que estoy perdiendo el control de mi familia. ¿Qué está pasando con mi pueblo si no tengo el control de mi pueblo y no le estoy dando lo que requiere? Por eso me atrevo a decir, autoridades municipales de nuestros pueblos de Oaxaca, los que se rigen por usos y costumbres, hagamos el esfuerzo adicional y regresémosles a nuestros pueblos su identidad, que es el zapoteco. Me atrevo tal vez irme más allá que la ley de egresos de los municipios emanan para poner un rubro en la ley de egresos y decir, necesito dinero para la recuperación o a la revitalización de mi lengua en zapoteco. No creo, lo juzgo difícil que alguien se atreva a decir, este renglón no puede ir. Si estamos hablando de un estado pluricultural, pues tenemos que darle algún recurso. Porque eso es lo que decía la licenciada, es muy cierto. Nuestros municipios tienen el deseo de dar, de brindar el apoyo, pero se sienten limitados por el recorte presupuestal de las participaciones municipales. No hay participación municipal suficiente que alcance como para abarcar todas las necesidades que un pueblo tiene. Pero si analizamos que la parte más importante de un pueblo es su cultura,
porque un pueblo que pierde su cultura, pierde su identidad, está condenado a desaparecer también. Por eso es que hago este llamado y agradezco infinitamente al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, con esta fusión que tienen ahora con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, determinen estrategias políticas exactas y bien definidas que apoyen a toda esa gente que está con el deseo de revitalizar su lengua, que sea algo primordial. Así llamaría desde esa tribuna al licenciado Adelfo Regino, que es un paisano orgullosamente que está llevando las riendas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas a nivel nacional, para que escuche la voz de nuestras autoridades municipales, de todo nuestro estado, porque lo que nos acabamos de dar cuenta es que todo el estado está carente y está perdiendo su identidad. ¿Qué tenemos que hacer? Juntar brazo a brazo todos los hermanos oaxaqueños y recuperar esencialmente nuestra cultura, nuestra lengua. Y hagamos esto, querido, públicamente decirle al Instituto Nacional, en este renglón pedimos un apoyo, un fuerte apoyo y una decisión para que a nivel federal, estatal, tengamos ese aliento y no lo vayamos a tener cuando ya sea realmente no necesario porque se ha perdido la realidad. Eso es un llamado y agradezco el espacio. Bien, el problema más grande con la que nos hemos encontrado es de ser conscientes de quiénes somos, con nuestra identidad, de qué representamos y qué son nuestros pueblos originarios. Cuando jóvenes, personas de nuestras comunidades entiendan quiénes somos nosotros, que somos los dueños realmente de nuestro territorio y que somos los verdaderos dueños de nuestro estado, pues pudiéramos hacer muchas cosas. Cuando llegamos a las autoridades y nos encontramos con la resistencia de algunos integrantes, pues sí nos sentimos muy tristes cuando alguien dice, no, pues no hay. Nosotros en nuestra comunidad acostumbramos que todo lo regimos por asamblea, y para convencer a la asamblea también es muy complicado, pero cuando uno está ya decidido con esa conciencia, logramos hacerlo, logramos convencer a nuestro pueblo de decir, sí, es que es necesario avanzar con la cuestión de la cultura. Nosotros como Oaxaca no tenemos una ley. Yo quisiera proponer que hubiera una ley en donde todo el recurso que reciba el municipio se destine un poco para la cultura, porque los jóvenes de nuestro colectivo y los que estuvieron antes de nosotros y con los que trabajamos otros proyectos, nos vimos a la necesidad de salir a recolectar en la comunidad. Salimos a recolectar en las tiendas, hicimos kermeses, pedimos apoyo a personajes de la comunidad para solventar los gastos. Lamentablemente, al mover cualquier proyecto, a un pequeño que sea, requiere de recursos económicos. Y nuestro colectivo, pues, gracias a que tenemos un trabajo aparte, pues hemos dado nuestra operación propia, hemos solventado los gastos nosotros mismos. Algunas autoridades en nuestra comunidad, porque no son todas, pero hay quienes nos han apoyado bastante y hay quienes no. Entonces, nos falta esa conciencia de decir realmente qué somos. La cuestión de dónde vamos y dónde queremos llegar como comunidades, pues hace falta. La cuestión económica a veces se pudiera decir de que es secundaria, pero lamentablemente la necesitamos para movernos, para transportarnos. Nosotros, en cuestión de los traslados, en cuestión de las impresiones, en una copia, en cuestión de reunirnos un rato, necesitamos pagar la luz del espacio que nos prestan. Hace falta también espacios dedicados a la lengua. Así como tenemos el proyecto de Casa de la Cultura de los
pueblos, de los municipios. Hace falta Casa de la Lengua de las comunidades originarias, que cada uno de nosotros tuviera su Casa de la Lengua, donde nos pudiéramos reunir para hablar de nuestra lengua, para platicar. Nosotros, los del colectivo, tenemos una encomienda de asistir a los techos, a las mayordomías, de escuchar, de participar con las personas mayores, y lo estamos haciendo. Y realmente cuando encuentras el sabor o el sentido, nos transportan a otros mundos, pudiera yo decir, nuestras personas mayores, cuando platicamos. Cuando alguien se muere en nuestra comunidad, pues platicamos, contamos historias, nos remontan a otros tiempos las personas mayores. Entonces, sí es importante de que cada pueblo tenga la Casa de la Lengua, en donde desarrollemos, defendamos nuestra lengua. Y vámonos con cuestiones científicas, con cuestiones que prueban que ser hablante de una lengua no es como se decía antes, de que era un atraso, porque muchos de nuestros pueblos, de nuestros papás, de nuestros jóvenes, viven todavía esa parte, y lo hemos visto nosotros. Se sienten ofendidos o les da miedo de que sus niños aprendan el zapoteco, porque vienen heridos de esa parte de cuando les prohibían hablar el zapoteco o cualquier lengua en la escuela, y cuando los castigaban, y cuando se burlaban de ellos por ser hablantes de alguna lengua. Hoy entonces tenemos que demostrar lo contrario, de que quien habla una lengua, quien tiene el dominio de vivir en dos mundos, porque para nosotros es eso, vivir dos mundos, el mundo de nosotros, el de nuestro zapoteco, el de cómo nos organizamos, cómo hablamos, qué creemos, cómo tenemos nuestra cosmovisión, es una cosa. Cuando salimos de nuestra comunidad, nos enfrentamos a otra realidad. Entonces estamos manejando nuestros dos hemisferios, lo estamos desarrollando. Esa parte tenemos que sustentar, la cuestión científica de nuestra lengua. Bueno, para cerrar esta parte de los problemas a los que nos hemos enfrentado nosotros como colectivo cultural Mazatepec, creo que agradecemos públicamente aquí a la ciudadana regidora de Cultura, que es la que nos ha acompañado, la que nos ha apoyado, sobre todo con la cuestión económica, pero creo que de manera personal, no es a título de honorable ayuntamiento, sino, por ejemplo, salimos alguna gestión, pues ella solventa los gastos, por ejemplo, de la comida, ha solventado gastos, por ejemplo, de las impresiones, de materiales, y lo demás lo solventamos nosotros como colectivo. También nos hemos apoyado, y creo que el problema también a veces es el factor tiempo, ¿no? Y necesitamos sobre todo tener mucha conciencia, todos los que conformamos el colectivo, porque es dar tu tiempo. Para trabajar este proyecto casi hemos estado casi a diario reunidos y escribiendo, leyendo, escribiendo, y sobre todo el zapoteco, ¿no? Decíamos nosotros, tenemos que ver la manera de apoyarnos con un lingüista, sobre todo para la cuestión de la fonética y la escritura, ¿no? Entonces, nosotros, de acuerdo a nuestros referentes, hemos estado escribiendo, pero sí necesitamos de algún lingüista para que nos auxilie un poquito, ¿no? Por lo menos para que podamos decir, ¿no? Esto está correcto. Entonces, al igual, todos los compañeros del colectivo nos han apoyado bastante. Hay compañeros, por ejemplo, para abordar el área de territorio, contamos con compañeros biólogos, tenemos un ingeniero en agronomía, presente acá el compañero, está una profesora, compañera de nosotros también, que nos está auxiliando para trabajar cantos para los niños de primer grado y segundo grado de primaria, y nos hemos apoyado bastante entre nosotros.
La cuestión aquí creo que es más el factor tiempo y un poquito el económico, porque necesitamos pues de recursos, sobre todo para imprimir, para grabar, para diseñar todos los materiales, ¿no? Entonces, pero creo que la voluntad de todos los del colectivo está presente, ¿sí? Sobre todo a la hora de aportar, ¿sí? De aportar, tanto ahora sí que en conocimiento y también en cuanto a tiempo, ¿no? Entonces, cuando no está algún compañero, ni modo, los que estemos, hay que trabajar, hay que escribir, hay que hacer lo que sea necesario. Pero esto tiene que avanzar, pues. Entonces, les digo, se requiere de mucha conciencia, de mucho esmero, sobre todo para avanzar y para llevarlo a la práctica. Muchísimas gracias. Y considerando precisamente el factor tiempo, justo porque los protocolos así son, brevemente, en menos de un minuto quizás, y siendo este el único día y el único espacio que tenemos para manifestar realmente nuestro sentir como pueblos originarios, porque créanme que mañana 21 ya no existe, por experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué esperan o qué mensaje le darían ustedes a las diversas instituciones en sus diferentes órganos de gobierno, federal, municipal, estatal, sean también instituciones no gubernamentales? ¿Qué mensaje le darían o qué esperan ustedes? Justo para poder realizar este tipo de proyectos y replicarlos en las demás comunidades. Brevemente, por favor. Bueno, a las autoridades que aquí nos acompañan, a mí lo que me gustaría muchísimo es que valoraran bien los proyectos que les presentamos. Otra, que si tenemos proyectos ya establecidos, que no nos digan, ya ese proyecto ya está. Muchas veces ese proyecto hay que darle seguimiento y no dejarlo ahí, porque solamente así se va a revitalizar la lengua. Y otra, que su personal sea consciente y que nos pueda apoyar a la hora de elaborar los proyectos, que estén bien familiarizados con toda la documentación, que a la hora que yo vaya a entregar una nota no me digan, era factura, ¿no? Y que piensen también en la situación financiera de cada proyecto, de cada comunidad, que muchas veces no tenemos una factura o se nos eleva un costo y debemos entregar una nota, pero el proyecto está ahí. Muchas veces, muchos de nosotros ponemos recursos de nuestra bolsa, ponemos gasolina de nuestra bolsa. A mí me gustaría la concientización tanto de las autoridades como de todas las personas que están involucradas en esto, para que nos apoyen en el seguimiento y aprobación de nuestros proyectos, que no sea nada más una ojeadita de nuestros proyectos y que los valoren bien, de acuerdo al seguimiento y al trabajo de cada comunidad. Bien. Bueno, algo que quisiera expresar es que las autoridades a nivel municipal, estatal, pero sobre todo federal, creo que aquí es en donde se tiene que enfocar las autoridades federales, es en que vean la revitalización de la lengua, la conservación de nuestra cultura a través de la lengua, como proyectos de largo plazo, no proyectos de corto plazo en donde se nos diga, bueno, sí te vamos a dar apoyo durante un año y ya es un proyecto grande el tuyo. No. Creo que la revitalización de la lengua se lleva mucho tiempo. Como comentábamos hace rato, llevamos 6 años, 7 años de que empezamos y hemos avanzado poco. Bueno, entonces eso es lo que quisiéramos, que las autoridades federales vean esto como un proyecto de largo plazo y lo apoyen sin muchas trabas de tipo burocráticas. A veces nos apegamos demasiado a lo que son las reglas, a lo que son las normas, que sí, efectivamente, los funcionarios públicos tienen que cumplirlas. Pero ahí es en donde se tienen que hacer un poco elásticas para que se logre entender, para que se logre atender, mejor dicho, para que se logre atender las necesidades que hay en las comunidades. Eso sería lo que yo quería hablar. Quisiera decir solamente que la reforma educativa
contemple dentro de sus programas educativos horarios para implementar el zapoteco o las lenguas en las escuelas. Porque la verdadera independencia y la verdadera reforma está en la recuperación de nuestra cultura ancestral. Solamente así seremos libres, pueblos libres y soberanos. Bien, pues solamente decirle a todas las instituciones que para lograr los objetivos de cada institución hay que hacer nuestro trabajo, hacerlo bien y de redoblar esfuerzos. Instituciones las tenemos muchas instituciones dedicadas a la lengua, a la cultura, pero hace falta hacer más todavía, porque Oaxaca tiene mucho y tenemos que hacer más, tenemos que poner más tiempo, más atención en todos los pueblos. Es hoy porque hay pueblos que ya están perdiendo su lengua. Tenemos también algunos vecinos nosotros de que si tienen mucho, 1 o 2 hablantes, y lo estamos escuchando por acá también de algunos compañeros, tienen pocos hablantes. Si no lo hacemos, nos vamos a lamentar otra vez de decir, es que ya vamos a perder más lenguas, de las que ya hemos perdido como México, hemos perdido muchas de nuestras lenguas. Entonces tenemos que redoblar eso a todos y cumplir con los objetivos por el cual fueron creadas las instituciones que se deben de dedicar a la cuestión de la lengua. La cuestión federal, pues, inyectarle más recursos a la cuestión de la cultura, a la cuestión administrativa, pues crear leyes que demanden recursos para el desarrollo de la lengua, pero que realmente se haga, porque de que las tenemos, las tenemos. Nosotros como pueblo nos regimos por leyes internas. Por ejemplo, tenemos un estatuto comunal que reconoce a nuestro pueblo como zapoteco. Tenemos un bando de policía municipal también que reconoce nuestro pueblo, pero no queda más que allá escrito. Entonces aquí la cuestión es ponernos a trabajar y hacer bien el trabajo, nada más. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, y vamos a cerrar por cuestiones de tiempo, vamos a cerrar este primer encuentro, este panel de primer encuentro de experiencias con el Zapoteco del Tule. Creo que es meritorio, estamos en el lugar sede y es bueno que escuchemos el Zapoteco del Tule, y justamente están aquí 2 personas que harán este cierre de este panel. Porque tú eres Juan Rure. Știos tu, Bedu, Glohuj, știos tu, Gratelu, știos tu, Bedu, Rure. Voy a traducir en español lo que dijo. Muy buenas tardes, señores autoridades. Muy buenas tardes, señoras y señores. Gracias que llegaron al pueblo de Tule. Gracias, muchísimas gracias por su visita. Es todo bien. Sachi Gustis Teguchur, Sachi Gustis Teguchvar, Sachi Ganiat Tershie, Sachi Grate Yo Nandad Nilsson Duchur. Știos eu tu, pănițu, tu, până Dios, par swanore. Știos știos chapuni, uni par swanu, usnonguldaure, un grate yo. Gracias, señores autoridades de Santa María del Tule. Gracias, Teotitlán del Valle. Gracias, Tlacolula. Gracias a todos ustedes. Y gracias por darnos esta oportunidad de hablar 2, 3 palabras del Zapoteco de Tule. Gracias a todos. Pues agradecemos su atención a este primer foro de las actividades programadas por este día, y de antemano también queda la reflexión hecha a través de la presentación de la experiencia de cada una de estas comunidades. Pues muchísimas gracias,
y continuamos con el plan de actividades. Bueno, muchas gracias. Ahora continuamos con un espacio de preguntas y respuestas de todos los presentes, aquí con el panel presente. Alguien que quiera tomar la palabra, decir alguna pregunta o también compartir alguna experiencia. Queda abierto el micrófono. Buenas tardes a todos y a todas, me presento. Mi nombre es Álvaro Martínez Hernández y vengo de la comunidad de Santa Cruz Paparutla. Primero que nada, pues gracias por la invitación a esta actividad y pues felicitar a los ponentes de este panel por tan interesante plática. Realmente venir a este tipo de encuentros fortalece las actividades que cada uno de nosotros estamos haciendo desde nuestro núcleo, desde nuestra trinchera. Quisiera felicitar también en especial a los de Capolalpan porque pues realmente han hecho un trabajo extraordinario que de alguna manera pues se ve reflejado ya en la práctica. De igual manera a los de la otra comunidad que no recuerdo bien y a los del Tule. Mi pregunta en general sería, sabemos que la lengua zapoteca pues tengo entendido de que no se logró tener como un alfabeto, no se logró escribir, ¿no? Y pues se nos ha dificultado esa parte de cómo enseñarlo a través de la escritura, ¿no? A veces cuando se lee, a veces cuando se practica, es una forma tal vez pedagógica también de poderlo comprender y poderlo enseñar y transmitir. Entonces, no sé si ustedes han utilizado alguna metodología en ese sentido de poder escribir la lengua zapoteca. Bien, en la cuestión de la escritura nos encontramos con un asunto un poco difícil, pero no imposible porque somos los hablantes de cada comunidad quienes tenemos que ponernos de acuerdo de cómo hacer nuestra escritura, porque cada variante tiene algo en común en el zapoteco. Entonces tenemos que hacer un acuerdo entre todos los que escribimos o entre todos los que estamos interesados y los hablantes de cuál va a ser lo que vamos a ocupar. Nosotros, aparte de escribir ya nuestro guión de trabajo, tenemos también el estudio sobre la lengua. Es otra parte que estamos desarrollando en el colectivo. Nuestra lengua todas las lenguas tienen una estructura propia. Ahorita lo que estamos haciendo solamente es como una traducción literal. Estamos ocupando la cuestión del español, de todas las consonantes y las vocales para hacer una traducción literal por vía de mientras. Dentro del estudio de la lengua que se está llevando a cabo, nosotros hemos encontrado que la variante de nuestra comunidad tiene 6 vocales, seis tipos de vocales. Tenemos las vocales normales, tenemos las vocales alargadas, tenemos las vocales dobles, y estamos viendo qué otro tipo de vocales podemos nosotros, descubriendo que nuestra lengua es vocálico en la cuestión de nuestra variante. Hay lenguas que son consonánticos, les ocupa mucho la cuestión del consonante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos un cuadro, tenemos las vocales, tenemos, por ejemplo, nosotros una palabra que es ye, que lo vamos a ocupar para decir muchas cosas. Decimos, por ejemplo, ye, flor, ye, piedra, ye, lluvia, ye, surco. Entonces vamos a ubicarlo en qué tipo de vocal podemos hacerlo, las alargadas, las dobles o con el apóstrofe, el vocal cortante. Ahí es donde nosotros vamos viendo el estudio de nuestra lengua. Pero es un trabajo que va a llevar su tiempo, es de años. Acuérdense que el español, la Real Academia de la Lengua Española, todavía sigue poniéndonos palabras nuevas, sigue habiendo ese estudio, y ya es una lengua pues de muchos años. Entonces nosotros no nos preocupemos por cómo escribir, sino escribamos a como le entendamos,
Y poco a poco nosotros mismos, los que podamos escribir, tenemos que ir haciendo nuestros acuerdos y nuestro propio estudio de la ley. A veces los lingüistas también nos ayudan a ubicarnos un poquito, pero sí es necesario de que nosotros, yo siempre lo he dicho, nosotros mismos tenemos que ponernos de acuerdo. Y sí tenemos que pedir apoyo de algún lingüista, pero hay pueblos también que ya están desarrollados con su escritura y con su alfabeto. Hay pueblos de la Sierra Juárez, hay compañeros de la región Mije, del Istmo, ni se diga, que ya han avanzado con sus alfabetos, ya tienen un acuerdo de cómo escribir. Entonces, en los valles tenemos 42 variantes registrados y cada uno de nosotros tenemos que ir viendo nuestra escritura y tenemos que hacer un trabajo de mucho tiempo, de investigación, sobre todo para que finalmente lleguemos a la conclusión de decir, pues este es nuestro alfabeto y nuestra forma de escribir nuestra lengua. Pero vamos a hacerlo con el estudio de la lengua. Eso es lo que podemos compartir nosotros como colectivo y lo que estamos haciendo. Bueno, yo te quisiera compartir la experiencia que hemos tenido aquí en el Tule. Ha sido bien difícil esa situación de la escritura y son poquitos los hablantes y los que empezaron con los talleres para escribir el zapoteco de acá del Tule. Pasó una situación, empezaron a escribir, empezamos a hacer el alfabeto y dentro de esas 15 personas del taller no se ponían de acuerdo. Yo me imaginaba lo que sucedía en una comunidad con una lengua viva. Si la lengua aquí en mi comunidad se está muriendo y 15 personas no se ponían de acuerdo, que porque esto no era más chiquito, que porque esto no era más alto, que porque la saco de la garganta, que porque la saco de la faringe. Entonces para mí se me empezó a hacer un mundo. Y digo, ¿y ahora cómo le hacemos? Como dice el compañero, tenemos que ponernos de acuerdo, la comunidad. Y sí es bien difícil, ¿por qué? Porque se ponen de acuerdo las 15 personas que están en el taller, pero son 15, y si tenemos otras 5 hablantes afuera, van a venir y me van a criticar, sobre todo en el paisaje lingüístico, pusieron el QR y me dijeron, ahí es más alto, o ahí es más bajo. Entonces, en cuanto, ahorita el Tule ya tiene su alfabeto, con sus respectivos acentos y todo, sonando alto, sonando bajo. Afortunadamente, empiezan a usarlo el único señor que está publicando en Facebook. Pero sí es una situación bien difícil, y te digo que mi lengua se está muriendo. Yo tengo más de 50 años, ella es mi mamá y yo ya no aprendí el zapoteco, por eso yo no di mensaje en zapoteco. Ahora, ¿qué pasa con las lenguas vivas? Ha de ser muchísimo más difícil, pero hay que ponerse de acuerdo y así logramos hacer historia y escribimos en zapoteco. Bueno, sí, considero que esa es una medida adecuada, hacerlo democráticamente, ponerse de acuerdo y establecer un abecedario, una forma de escribir. Pero también creo que nosotros estamos buscando eso, es apoyarnos en las personas que están en nuestros estudios, las personas que conocen, las personas que se han capacitado para descifrar, decirlo de alguna manera, la pronunciación y hacer un esfuerzo por traducirlo en escritura. ¿Para qué? Para que tengamos una escritura proveniente de un especialista o un grupo de especialistas que nos determine la forma correcta de escribir nuestra lengua, nuestra variante. Es eso, ahí es en donde también la petición a las instituciones es que en ese sentido, que las instituciones como el INALI, que ahora ya está dentro del INPI, ahora es el INPI, cuentan con lingüistas, estos lingüistas nos apoyen para hacer la escritura que necesitamos. Ese es parte de nuestro reto ahora, porque
pues hay que seguir para adelante, y eso es una de las cosas importantes a donde queremos enfocarnos en nosotros como comunidad. Sí. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna participación. Gracias. Un servidor proviene de la comunidad de La Colula de Matamoros, en donde afortunadamente tenemos al INPI. Los felicito a todos los panelistas por todo ese esfuerzo que han hecho, no de un día ni un año, de lustros. Algo que me llama la atención es de que estamos muy individualizados. Decía el ponente, es que este himno nacional yo lo hice. Creo que ese es uno de los parteaguas de la unidad nacional. Afortunadamente, Oaxaca y el Valle de Tlacolula es cuna de la cultura mesoamericana. Nos distingue todas nuestras costumbres, nuestras lenguas y nuestro territorio. Ese trabajo que están haciendo ustedes necesita del apoyo fuerte de las instituciones federales, como hoy lo está haciendo el INPI, y al cual se le agradece bastante. Quizás el punto fundamental es de que se realicen congresos para poder seguir trabajando las casas de cultura, las regidurías de educación, y los trabajos se vayan publicando, a manera tal de que en ese universo de lenguas, cada comunidad tiene una lengua, y decía muy atinadamente la licenciada, si en una familia no nos ponemos de acuerdo, en una comunidad mucho menos, pero alguien tiene que tomar la batuta y tiene que marcar el derrotero para avanzar. De lo contrario, si no hay dirigentes, no avanzamos. Felicidades, señores. Entonces, estamos en el camino correcto. Ahora, al INPI, una solicitud, por favor, que siga realizando más continuamente estos eventos para que nos vayamos nutriendo y en cada comunidad vayan saliendo quienes tengan esos trabajos, porque sí hay trabajos. Hay trabajos del Instituto Lingüístico de Verano, de San Marcos La Pasola, de San Juan de la Villa, de la Villa de Mitla, de Tlacolula, de diferentes comunidades. Y observamos que hay lexemas en donde se pueden tener una sola ruta, por ejemplo, en una pronunciación. Pero si no tenemos estos congresos, estas reuniones, nos vamos a quedar aislados nuevamente. Esa es mi participación. Muchas gracias. Bueno, por cuestiones un poquito de tiempo, vamos a continuar con el programa. A continuación, se entregan ejemplares bibliográficos en zapoteco por parte de la arquitecta Rosario Jarquín Ortiz, que es responsable del Patrimonio Cultural y Derechos Indígenas de la CCPI Tlaxiaco. La Colula. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primeramente se les felicita a todos los participantes. Sean bienvenidos, de igual forma a todos los que están aquí en el foro. Se les va a entregar reconocimiento por haber participado en el primer encuentro de experiencias en favor de las lenguas indígenas. De igual forma, se les entregarán ejemplares bibliográficos en zapoteco del Valle, el diccionario del siglo XVI de 1578, de San Jerónimo de la Cochaguaya, por el fraile dominico Padre Juan de Córdoba, el vocabulario castellano en zapoteco de 1893 y partes del cuerpo humano en zapoteco de material didáctico por parte del maestro Francisco Toledo en la variante de Teotitlán del Valle. De esta manera igual agradecemos a la licenciada Sara López Enscar, presidenta de Amigos del Diego, quien nos hizo el favor de darnos esos diccionarios, de igual forma por parte del CCPI de Tlacolula. Les agradecemos la participación y bueno, para entregarles los reconocimientos.
Por parte de Santa María de Tule, se le entrega el reconocimiento y el ejemplar a la señora Janet Bautista Manuel, representante del Grupo La Asunción. Nos apoya para entregar reconocimientos nuestro compañero director del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas de Gratao. Por parte de Santo Tomás Mazatepec, se encuentra el señor Felipe Froilán Miguel López y la señora Emma Eloísa López Martínez, a las que se le entregará su reconocimiento. Nos apoya para la entrega de reconocimientos el presidente municipal de Santa María de Tule. Por Calculalpan de Méndez se encuentra presente el señor Eleazar Pérez Cosmes y el ingeniero Mario Fernando Cosmes, que se les entregará su reconocimiento. Nos apoya para la entrega de reconocimientos nuestro director del Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas de Tacórdoba, el licenciado Nelson Vázquez Merino.